Descargo de responsabilidad, el siguiente fic no me pertenece, si desea ayudar al canal suscríbete. Notas del autor. No soy dueño de ninguna de las franquicias. Este fanfiction está escrito exclusivamente para mi propio disfrute. Además, no soy dueño de la imagen de portada y será eliminada si así lo solicita el propietario barra artista Ayashige Godless. Destino barra Clover. Capítulo 1. El hombre conocido como Archer no era de los que decían palabrotas. Consideraba que el lenguaje grosero era redundante e innecesario. Dicho esto. ¿Qué carajo? Todo el cuerpo de Archer le gritaba, pero eso no era inusual, ya que un arquero contra guardián estaba acostumbrado a ser enviado en misiones suicidas. Ser partido por la mitad por los dioses, destrozado por asesinato primate y atravesado en el corazón por innumerables fantasmas nobles hacía del dolor algo íntimo. No, lo inusual era que era bajo. Archer gruñó al sentir el dolor a través de su ahora infantil piel. Su piel hace que a Archer le duela la cabeza solo por las implicaciones. Tranquilo, entonó Archer, resuelve esto. ¿Qué pasó? La mente de Archer resonó en los recuerdos de su más reciente guerra del Cuarto Grial. Todo había comenzado de forma sencilla. Rin lo invocó como siempre. La diferencia. Archer había sido invocado en su totalidad. Como contraguardián que existía fuera del tiempo y el espacio, su sentido del tiempo estaba algo distorsionado. En sus innumerables experiencias en la guerra del Cuarto Grial, Archer rara vez fue invocado apropiadamente. Sin embargo, tras una nueva experiencia con Chaldea, Archer fue invocado adecuadamente y en su totalidad como espíritu heroico. Fue desconcertante. En este mundo, el Grial contaba con una variante limitada pero funcional del toque celestial, suficiente para compensar el inesperado gasto de energía necesario para invocar un espíritu heroico sin usar un contenedor de sirviente. Archer no estaba del todo seguro de qué se suponía que lograría inicialmente el santo grial de este mundo, pero debía de ser una locura requerir la totalidad de los espíritus heroicos para lograrlo. Siendo honesto, una guerra del grial era un buen descanso de la complejidad de Chaldea. Simplificaba las cosas relativamente. Independientemente de si este era su mundo, Archer decidió hacer algo con un enfoque rígido. Esta vez, iba a salvarlos a todos. Tenía la información, la habilidad y el poder para salvar a quienes recordaba que le importaban. Engañar a Rin haciéndole creer que estaba vigilando la residencia Matou fue bastante fácil. Liberar a Sakura y asesinar a Zouken había sido una tarea difícil. Sin embargo, gracias a los fantasmas nobles que había adquirido en sus experiencias con Chaldea y al hecho de haber sido invocado en su totalidad, Archer salvó a Sakura de las garras de Zouken. Esto resultó en una extraña colaboración con Shirou, Saber, Sakura y Rider. Asesinar a Shinji por accidente fue solo una ventaja. El siguiente objetivo de Archer era limitar la cantidad de combates que su grupo tendría que soportar. Archer liberó al héroe irlandés Kuchulain usando a rompedor de reglas y lo soltó contra Caster en un ataque suicida. Convencer al Hércules irlandés de enfrentarse a Caster fue relativamente fácil considerando el temperamento y las acciones de Medea. ¿Y si Archer tenía que mentir un poco? A Q no le importaba. El hecho de que Q asesinara rápidamente a ese falso sacerdote fue solo la guinda del pastel del éxito de Archer. Ilya y Berserker habían sido incómodos. Incómodos, pero posibles. Con un poco de magia, fantasmas nobles y un montón de gofres, Ilya se unió al equipo Emilia. Todo había sido perfecto. Archer debería haber sabido que la cosa se iba a poner fea. Gilgamesh había sido así, un imbécil que procedió a golpear a Archer con un abanico proverbial con la rapidez de un chihuahua demente. Sinceramente, a Archer no le parecía lógico. A pesar de todas las habilidades de Gilgamesh, permanecer oculto no era una de ellas. Sin embargo, la capacidad de Gilgamesh para permanecer en las puertas de Babilonia fue inesperada. Al enterarse del plan de Archer, Gilgamesh montó en cólera. La rabieta de Gilgamesh empeoró cuando el rey de los héroes se dio cuenta de que Archer había anticipado incluso esta acción y la había aprovechado para asestar un golpe devastador al núcleo espiritual de Gilgamesh. Tras su batalla final, Gilgamesh desapareció solo para regresar en vísperas de la guerra del Santo Grial. En un ataque de furia casi apocalíptica, muriendo por la fractura de su núcleo espiritual, el rey de los héroes hizo lo único que Archer jamás esperó. Había traído a Shirou Emilia. ¿Cómo había logrado capturar a Shirou con tantos sirvientes a su alrededor y tan debilitado como estaba? Confundió a Archer, pero sucedió. El rey de los héroes sacó a Shirou de su bóveda y lo sacrificó ritualmente al Santo Grial. Archer no estaba seguro de cómo.
Francamente, no le importaba, pero el imbécil dorado logró forzar un deseo con sus absurdas acciones. Borrad este espíritu de la faz de la creación. Era irónico. El objetivo de su yo primigenio se había cumplido. Había salvado a todos sus seres queridos, solo para que el mundo se perdiera en el olvido. Siendo sinceros, no debería haberse activado. No había suficientes sirvientes, Ilya y Sakura no estaban presentes, y Archer, Shirou y Gilgamesh estaban lejos del Grial. Nada en la situación tenía sentido. Incluso con 3 espíritus heroicos al mando de la copa, nada debería haber sucedido. Sin embargo, allí estaba Archer, solo en medio de un bosque, completamente desnudo, con la certeza de que el mundo en el que había estado estaba completamente destruido. Su último recuerdo fue la visión del mundo desmoronándose y la certeza de que había fracasado una vez más. Incluso cuando gano, siempre pierdo, se quejó Archer. El sonido de su voz le dio escalofríos al hombre. Era juvenil e infantil. Su cuerpo era demasiado pequeño para ser de su tamaño natural. Que Archer se pasara de la raya cada vez que lograba ponerse de pie no ayudaba en nada. Al mirar sus manos, se vio que la piel de Archer coincidía con la de Shirou Emiya. Este era, sin duda, el peor desenlace posible. De alguna manera, el contraguardián Emiya había renacido. Este terrible giro de los acontecimientos solo fue comparable a otra molestia: la incapacidad de invocar su prana. Al principio, Archer asumió que había despertado en un lugar donde la magia no existía. Esa idea se desvaneció rápidamente cuando Archer se dio cuenta de que la atmósfera se sentía caliente y pesada con la presencia de la magia. Más allá de cualquier sentido real, la abrumadora cantidad de maná no le afectaba negativamente. Archer suspiró y se sentó en un tronco abandonado, esperando a que los guardianes de Alaya lo recogieran. Archer golpeó sus pulgares. Su cuerpo aún se sentía entumecido. Ciertas sensaciones comenzaron a regresar, poco a poco. Archer golpeó su pie, esperando que la sensación volviera. Con el paso del tiempo, Archer se dio cuenta de algo: Alaya se había ido. Solo se dio cuenta cuando se sintió asentado en su nueva forma. La presencia de esperanza se había extinguido hace tiempo. Sin embargo, una nueva llama se había avivado. Era imposible describir el agarre de Alaya sobre él, pero Archer comenzaba a sentir la falta del supuesto agarre de Alaya, y no podía estar más feliz. Era temporal, eso lo sabía Archer, pero la sensación de liberación, sin importar cuán corta fuera, era casi adictiva para Archer. Por primera vez en su vasta existencia, Archer finalmente sintió lo que era no tener conexión con Alaya. Su antigua vida se había desvanecido hacía tiempo, dejando solo una sensación de opresión inconmensurable en su existencia. Pero finalmente, su alma fue liberada. Disfrútalo mientras dure, suspiró Archer. El hombre, niño, se despatarró en el césped, disfrutando del sol que se asomaba entre las hojas. Las ramas espinosas y las piedras que se clavaban en Archer no lograron disipar su sensación de ingravidez. Pasaron 5 minutos. Luego 15. Luego, lo que parecieron horas, simplemente volaron. El sol se transformó en luna. Archer durmió y luego despertó con el sol de la mañana. Archer se levantó lentamente, con los ojos entrecerrados por el miedo a la esperanza. Debería ser destruido, murmuró Archer. Alaya no me dejaría vivir fuera de su contrato ni un segundo. No así. Archer se levantó y giró los hombros. Cerró los ojos e intentó activar sus circuitos. Quizás fue la falta de magia lo que le permitió eludir a Alaya. Para su sorpresa, funcionó, más o menos. El gatillo de Archer seguía funcionando, pero el diseño completo de sus circuitos había sido alterado. Otra imposibilidad. En lugar de una placa de circuito, era como si todo su cuerpo fuera capaz de generar energía. La integración fluida de su maná con el exterior también era extraña. Antes, Archer podía encender y apagar sus circuitos como un interruptor. ¿Y ahora? Era como si se hubiera activado un interruptor y su cuerpo se hubiera convertido en un reactor de maná. No había forma de detener el flujo de esta nueva energía. El maná impregnaba todo el cuerpo de Archer, el poder fluía como un río embravecido. Su producción de maná casi se había triplicado, y su hipersensibilidad al maná le hacía profundamente consciente de su alta compatibilidad con este mundo. La energía en su cuerpo era fluida. Ya no había omniprana. Fuera lo que fuese alta energía dentro de Archer, era un componente singular. Archer dudaba incluso en probar la magia en ese momento, pero con el tiempo tendría que experimentar con su nuevo cuerpo. Archer suspiró.
La idea de poseer magia pero no poder usar habilidades de espada ilimitadas era preocupante, pero se las arreglaría. Imposibilidad tras imposibilidad. Lo absurdo de la situación parecía sacado de una novela cursi. No importa, murmuró Archer. La idea de ser llamado de vuelta por Alaya lo repugnaba profundamente, pero Archer conocía el alcance de su poder. Volvería al redil, tarde o temprano. Archer no permitiría que la idea de una falsa esperanza lo destruyera, no otra vez. El hombre giró el cuello y se puso a trabajar. No serviría de nada no aprovechar el hecho de que estaba vivo de nuevo. Por cortas que fueran estas vacaciones, las disfrutaría. Lo primero que necesitaba era agua. La comida y el refugio podían esperar hasta que los encontrara. Archer gruñó mientras su cuerpo luchaba por trepar un árbol. El dolor era secundario. La falta de fuerza en este nuevo cuerpo lo preocupaba. Archer parecía tener unos 13 años. Incluso a esa edad, Shirou Emi ya había estado obsesionado con lograr el mejor físico posible. Trepar un árbol no debería haber sido tan difícil. Tendría que abordarlo más tarde. Tras tomar un respiro en la copa del árbol, Archer comenzó a usar la vista para buscar fuentes de agua. Lo que vio lo impactó. Rocas flotaban en el aire, corrientes de agua caían del cielo y vientos furiosos consumían a Archer. Archer apretó los dientes y dejó escapar un rictus de fastidio. Por supuesto. Mi libertad es a costa de mi cordura. Este mundo estaba completamente empapado de magia, así que Archer esperaba algún extraño fenómeno natural. Pero esto... ¿Qué demonios era todo esto? Archer siguió el rastro de agua y notó que se acumulaba a varios kilómetros de distancia. Tras descender, Archer comenzó a abordar el problema de la magia. Aún no había usado sus nuevos circuitos, y Archer estaba seguro de que las cosas serían diferentes. Archer recordó las sensaciones, buscando en su cuerpo para intentar invocar su magia. El primer intento fue fallido. El maná se movía, pero no como Archer deseaba. Era como una anguila resbaladiza comparado con el férreo control que Archer tenía antes. Sin embargo, Archer no era de los que se daban por vencidos. Se emplearon diversos métodos y conceptos para intentar controlar el poder. Este maná más libre requería un toque diferente, pero esto estaba empezando a resultar ridículo para Archer. Intento tras intento no dio resultados. Así que Archer intentó algo diferente. La cantidad de maná de Archer y su utilización diferían en este cuerpo. En lugar de usar sus métodos originales, Archer se centró más en que el maná fluyera que en ser dirigido. El maná de Archer comenzó a fluir más rápido por su cuerpo, viajando por los nuevos canales de este. Finalmente, Archer materializó su maná hacia afuera, un tono de color acero que se filtró de su piel. Archer gruñó, y una espada llegó a su mano. Su calidad era peor de lo que Archer estaba acostumbrado, pero Archer lo atribuyó más a la falta de habilidad con la manipulación del maná que a cualquier otra cosa. Archer sonrió con suficiencia, satisfecho de que su única habilidad fuera al menos útil. Quedaba por ver cuán útil sería. Pero una espada era una espada. Archer no tenía ni idea de qué tipo de fauna existía en este mundo. Tener un arma aumentaba sus posibilidades de supervivencia, y Archer tenía la intención de sobrevivir. Le tomó otro intento, pero finalmente pudo generar ropa sencilla. Los zapatos ahora cubrían sus pies, y vestía pantalones militares robustos y una camisa blanca lisa. En el mejor de los casos, la calidad era mala, y la camisa de Archer ya se estaba desgarrando, pero serviría. La armadura de Archer vendría después. Con acceso a la magia, Archer al menos tenía refuerzo personal por si lo necesitaba. No serviría que su cuerpo se apagara. El camino recorrido resultó ser peculiar. Si bien había imágenes que le resultaban familiares a Archer, como árboles y arbustos, también había colores e imágenes que nunca antes había visto en semejante combinación. Frutas y otra fauna aparentemente comestible estaban muy por delante de él. Se creó un saco y Archer comenzó a recolectar fruta. Mientras recolectaba fruta, Archer había aprendido mucho sobre los alrededores. Los niveles extremos de maná habían revitalizado las especies naturales del lugar, dando lugar a plantas y animales enormes. Archer había visto cosas peores, pero lo cierto era que un jabalí mágico gigante con llamas como pelaje podría acabar con él en su estado actual. Cuando Archer finalmente llegó a su destino, el agua caía como una cascada. Se acumuló en lo que parecía un lago. El lago tenía la forma de un círculo perfecto y se filtraba hacia el bosque que lo rodeaba. Flores y otras plantas brotaban alrededor del manantial. Archer se fijó en ellas, viendo algunas flores comunes, como rosas.
Otras le eran desconocidas. Una era una flor con pétalos pétreos, con forma de cono retorcido. Las zarzas que rodeaban algunas de las flores eran de un púrpura intenso, un color bastante abrasador para los ojos de Archer. Archer entrecerró los ojos y proyectó una copa sujeta a un palo bastante largo. Archer acercó su creación lentamente al manantial. En cuanto el agua rompió a la superficie, unas pinzas afiladas aplastaron la copa, arrastrándola hacia abajo. Ya lo creo, murmuró Archer. El manantial estaba intacto. Estaba tan prístino e intacto que Archer supo que algo pasaba. Debería haber huellas de cascos, señales de animales y otras señales similares de uso. Archer creó otro objeto, esta vez un poste que hacía las veces de embudo. Colocar el embudo improvisado contra la cascada le permitió extraer el agua que necesitaba sin molestar a lo que parecía un depredador natural. Si bien la idea de cazar a la criatura tenía sus ventajas, principalmente la de alimentarse, Archer decidió dejarlo así. No serviría de nada eliminar un elemento disuasorio natural de la zona. Sin duda, explicaría por qué solo se había encontrado con unos pocos animales, todos pequeños aparte del jabalí. El estómago de Archer rugió, pero se mantuvo fuerte. Tomando las frutas que había recolectado hasta el momento, Archer comenzó a probarlas lo mejor que pudo. Era un proceso tedioso. Tener la fruta en contacto con la piel, luego frotar sus jugos en la piel, luego en los labios, la lengua y, finalmente, poder tragar. Repitió esto con otras dos frutas y luego dejó las demás. Ahora que tenía algo de comida y agua, lo importante era construir un refugio. Archer pensó en usar la proyección para crear una pequeña cabaña, pero lo pensó mejor. Un refugio sólido, no sostenido por maná, era la mejor opción. No se sabía qué efecto tendría la exposición prolongada al maná del mundo en sus proyecciones. Bueno, dijo Archer con una sonrisa, comencemos. Semana 1. En la primera semana, Archer había construido una cabaña bastante chapucera. Era rápida de hacer y fácil de reparar. Podría concentrarse en crear algo más considerable con ella. Archer no necesitaba una casa grande, pero tenía que admitir que construir cosas con las dos manos era divertido. ¿Tenía todo el tiempo del mundo? ¿Por qué no dedicarse a todas sus aficiones o pasiones? La magia de Archer también progresó un poco, y ahora podía fabricar espadas y lanzas. Sus estudios sobre su cuerpo no eran nada sencillos, ya que el análisis estructural aún tenía problemas para analizar su nueva forma, pero Archer se mantuvo firme. Su última casa fue, sin duda, un fastidio de construir, ya que los cimientos fallaban constantemente, pero los recuerdos de Archer de las innumerables herramientas de trabajo en su armería le resultaron útiles. 1 mes. Al final de su primer mes, Archer había recuperado oficialmente la capacidad de manejar fantasmas nobles. Las armas legendarias de antaño eran una bendición, pero la mayoría seguían fuera de su alcance. Archer solo había recuperado la sección de rango D de su arsenal. Sin embargo, la versatilidad de sus creaciones había aumentado. La cabaña de Archer había sido reutilizada, y ahora vivía en una, ampliando su terreno para futuros proyectos y pasiones. Era pequeña, con solo una cama y una cocina, pero Archer se las arreglaría. También se había cultivado una pequeña parcela para obtener más frutas, verduras y otras hierbas para cocinar. Con acceso a fantasmas nobles resistentes al veneno, Archer podía analizar los alimentos más rápido. Archer había creado una ducha, aunque llamar ducha a un cubo y una polea era generoso. Archer ya estaba planeando una casa más grande, algo más emocionante de construir. Aunque el hombre podría aguantar en el bosque como los mejores, Archer no veía sentido a privarse de un baño. Y Archer se divirtió creando algo que no estaba diseñado para matar. 5 meses. La nueva casa lo hizo brillar de alegría. Un edificio occidental de 2 pisos, con cocina, baño y ducha. Una combinación de runas y fantasmas nobles le había permitido a Archer crear una existencia moderna en medio del bosque. Archer se aseguraba de que sus fantasmas nobles funcionaran con la máxima eficiencia usando un campo delimitado. La vida, era buena. Archer miró afuera y sonrió a las 2 hectáreas de tierra de cultivo que había creado. Más allá del límite de los árboles de su nueva propiedad de 10 hectáreas estaba el manantial. Archer nunca había investigado qué era la criatura allí abajo, pero para ser justos, no le importó. Archer fue a su refrigerador y sacó los resultados de su nuevo pasatiempo, hacer jabón. Archer se lavó, colocándolo en la ducha, manteniéndose lo más higiénico posible. Archer tenía que mantener su higiene lo mejor posible con un cuerpo recién nacido.
El cuerpo podía enfermarse, y era mejor evitarlo con jabón. Archer salió de la cocina, un ejemplo de grandeza culinaria revestido de mármol y acero. Archer se sentó en un escritorio que guardaba en su estudio. Abrió un cuaderno en blanco que había creado hacía un mes y comenzó a escribir sus observaciones. Observación. Día 153. Hasta ahora, no he tenido contacto con ningún ser consciente. También se ha creado y preparado una base. Alrededor del edificio hay campos delimitados y varios NPS. Por ahora, mi objetivo principal es doble. La primera mitad es comprender los límites y las funciones de mi nuevo cuerpo. La relación entre el cuerpo y el alma siempre se ha considerado distinta. Sin embargo, en este mundo, parece que la recreación de este cuerpo ha resultado en la alteración del alma. Una imposibilidad, obviamente, pero que tiene más sentido en mi situación actual. Por lo que puedo deducir, mi cuerpo es el resultado de mi transición a este mundo. El recuerdo es vago, pero puedo recordar el cadáver de Shiro Emiya siendo arrastrado al grial junto conmigo. Creo que el plano base del cuerpo de Shiro Emiya fue alterado para ajustarse al sentido común de este mundo. El plano del humano A se transformó en el plano del humano B. Mi ser debió de estar anclado en el cuerpo recién reformado, lo que me dio otra oportunidad de vivir. Admito que es una teoría bastante chapucera. No explica por qué mi cuerpo retrocedió a una edad más joven ni por qué mi núcleo espiritual está ausente. Sin mi núcleo espiritual, solo puedo concluir que estoy vivo, que he resucitado como es debido y que mis lazos con Alaya se han roto. Debería estar agradecido por ello. El segundo propósito se relaciona directamente con el diario. La manipulación del flujo temporal es la especialidad de Alaya. Este libro está escrito con la idea de que el conocimiento de Alaya les alerte de la existencia de una aberración, es decir, de mí, y que vengan a cobrarme. Admito que provocar a Alaya no me atrae, pero debo estar 100% seguro de mi verdadera libertad. No sería la primera vez que Alaya me infunde esperanza. Me despido de Counter Guardián Emilia. Archer miró el libro y lo volvió a colocar sobre su escritorio. Habían pasado 5 meses desde que Archer se encontró en este mundo, e incluso ahora, la idea de que todo era una broma pesada de Alaya seguía implacable. El diario era una forma de desahogar su frustración, a la vez que la incitaba. La libertad no tenía sentido si Alaya podía tirar de su correa. Sin embargo, nunca llegó. Toda la lógica que entraba en la mente de Archer le gritaba. Era libre, después de tanto tiempo. Archer se frotó los ojos y miró afuera. El sol de la mañana aún brillaba, y Archer no pudo evitar sonreír con sorna. Se levantó del escritorio y continuó con su día. Su objetivo era empezar a construir una bodega fría, solo por diversión. Hasta ahora, su construcción había quedado impecable, y Archer tuvo que admitir que fue divertido construir algo que no fuera una espada. Archer gruñó mientras creaba otra copia de Geabol y la apoyaba contra su casa. Inmediatamente, la otra reproducción se dispersó, dejando solo la lanza. Interesante, pensó Archer. En el mundo anterior podía generar tantas copias de mis nobles fantasmas como fuera posible. Sin embargo, aquí solo puedo generar una copia del arma a la vez. Archer se frotó la barbilla. Este mundo había demostrado ser increíblemente rico en Mara. Tan rico que Archer, quien naturalmente poseía reservas promedio, ahora era lo suficientemente fuerte como para invocar sus nobles fantasmas con su poder preciso y completo. La razón detrás del mundo destruyendo las copias de todo lo que creaba era irritante. Aún así, Archer tuvo que admitir que invocar un noble fantasma como Calabolg y usarlo repetidamente contra su enemigo era una buena idea. Una lástima que no fuera a funcionar en este mundo. El costo de los nobles fantasmas también compensaba el maná extra que había ganado en esta vida. Su armería ahora costaba más invocarla, pero su fuerza era mucho mayor, alcanzando su máximo poder como armas legendarias. Archer centró su atención en su cuerpo, preparándose para otro intenso día de entrenamiento físico. Archer estaba listo. Sobrevivir ahora sería sencillo. 4 años después Archer saltó entre los árboles, con su enorme arco negro en la mano. Estaba a 1 kilómetro de su hogar y del manantial, su presa ardiendo entre los árboles resistentes al fuego de su casa. El jabalí en llamas chilló mientras cargaba a través del bosque, pisoteando todo a su paso con su comportamiento implacable. Archer creó una flecha que parecía más un gran clavo de acero que una flecha real. Al retroceder, Archer se perdió. Se perdió en el arco y siguió los pasos del Kyudo. Eran el objetivo y él, el arco y la flecha. Cuando Archer perdió el aliento, sus dedos se relajaron sobre la mano Y.
Ven aquí. La experiencia alteró la puntería de Archer, que pasó de golpear al jabalí en la columna vertebral y el corazón a impactarle en el flanco. Al fin y al cabo, tenía que hacerlo. Una joven con puños fulminantes se abalanzó contra el jabalí. Con un rugido propio, destrozó a la bestia. Archer sintió como si estuviera viendo a una berserker con forma humana. Su forma era salvaje pero impredecible. Archer veía las ventajas de sus ataques salvajes, pero eran demasiado directos para su gusto. Era talentosa, pero inexperta en combate cuerpo a cuerpo. Crujido. Aunque su falta de entrenamiento parecía no ser un factor, considerando que Archer acababa de oírla destrozar la caja torácica del jabalí a 1 kilómetro de distancia. Era todo un personaje, a juzgar por sus descaradas palabrotas y su actitud beligerante. Su ropa era difícil de distinguir, pero Archer pudo ver su larga cabellera pelirroja llameante. Archer suspiró y descartó su arco. Era una lástima. Tenía muchas ganas de comer jabalí esta semana. Archer iba de árbol en árbol, pensando en qué hacer el resto del día. ¿Qué debería preparar hoy? Murmuró Archer. Quizás un popurrí. Incluso una ensalada. Golpear. Arquero se quedó quieto en su rama. Se giró, sin querer creer lo que oía. No, susurró. Golpe. 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 Maldita sea, no, murmuró. El sonido de pasos pesados resonó en los oídos de Archer. Sus sentidos, potenciados por el maná, captaron el sonido de alguien que se dirigía hacia allí. Alguien con una carga sobre los hombros saltaba a grandes ráfagas. Efectivamente, al cabo de un momento, la persona de la que acababa de huir lo fulminó con la mirada. ¿Esto es tuyo? Gruñó ella, sosteniendo una flecha que estaba a punto de desaparecer. Otro hecho molesto en este mundo. Sus creaciones tardaban más en desintegrarse y eran más sólidas. En lugar de meras imitaciones, era como si su magia se volviera más sólida, como una creación de acero o algo ridículo por el estilo. Ahora que estaba frente a ella, una mirada más de cerca le informó a Archer de dos cosas. La primera era que esta mujer poseía algún tipo de riqueza. La ropa que vestía era de alta calidad. Su resistencia y durabilidad para viajar eran evidentes. La segunda era que esta mujer no era la típica guerrera entrenada. No, de alguna manera había cargado con un jabalí gigante sobre sus hombros y lo había perseguido, tras haber visto su flecha desde su actual alcance de 1 kilómetro. No, era fuerte y extraña. ¿Qué deseas? La mujer sonrió con sorna. Sus ojos brillaban de ferocidad. Su cabello carmesí le caía sobre la espalda, enmarcando su rostro. Tenía los ojos entrecerrados, y su sonrisa burlona dejaba ver un afilado colmillo asomando por su labio. Era joven, sin embargo. A pesar de su complexión robusta, tenía entre 16 y 18 años, igual que Archer en ese momento. No quiero nada. Si le diste a este jabalí, una parte es tuya. Archer arqueó una ceja. Debería irse. Pero si ella podía rastrearlo, probablemente lo seguiría, y mirarla fijamente era como si estuviera viendo a una bestia testaruda. Si no recuerdo mal, gruñó Archer, fuiste tú quien mató al jabalí golpeándolo con magia. La mujer se quitó el jabalí de los hombros. Yo lo maté. Tú lo mataste. ¿Qué importa? Ambos estuvimos involucrados en esto, así que ambos deberíamos quedarnos con el botín. Además, me interesa más lo que haces en una zona de maná. ¿Qué diablos es una zona de maná? Pensó Archer. Yo vivo aquí. La mujer parpadeó. ¿Y en serio? Sí. ¿Eh? Creía que era el único. Acabo de encontrar un vecino. Pensó Archer. La mujer parecía bulliciosa e hizo un gesto hacia el jabalí. Su naturaleza salvaje emanaba de ella en oleadas mientras Archer ignoraba lo que ella decía. Por favor, no me digas que encontré un vecino. Entonces, ¿quieres comer? Preguntó la mujer. Archer suspiró. El jabalí era gigante. Ni siquiera ellos dos serían suficientes para comérselo entero. Además, ella había participado en la matanza del animal. Aunque Archer tenía un disparo mortal preparado, su repentina aparición lo convirtió en una herida debilitante. Ella sí había dado el golpe final y estaba dispuesta a compartir su presa. Cocinar y partir la carne era lo mínimo que podía hacer. Archer le indicó con un gesto que la siguiera sin decir palabra, cayendo al suelo sin hacer ruido. La mujer parecía confundida, como si quisiera devorar a la bestia en ese mismo instante. Archer no se sorprendería si así fuera, considerando su postura.
Pero Archer tenía acceso a una cocina, y a Archer no le importaba si eras hombre, bestia, monstruo o dios, no le impedirías usarla. El camino de regreso ahora parecía aún más largo, con la mujer molestándolo con preguntas. ¿Vives aquí todo el tiempo? Preguntó. Sí. ¿Todo el año? Sí. Qué suerte tienes, porque cada año me molestan para que vuelva a casa. Archer pasó junto a los árboles de duelo que servían de portones a su propiedad. Merleona se quedó quieta mientras su nariz se crispaba. ¿Magia de barrera? Murmuró. Archer se volvió hacia ella. Ignóralo. Son solo precauciones que tengo. Me sorprende aún más que ella lo haya sentido, pensó Archer, la mayoría de los magos tendrían alguna dificultad. Archer estaba lejos de ser un maestro de los campos delimitados, pero los tipos de los que era capaz eran difíciles de detectar por sí solos. Archer sintió los ojos de la mujer clavados en su espalda al pasar por su campo delimitado, un misterio especializado en detecciones negativas. Cualquier acto malintencionado pondría a toda marcha su sistema de defensa. Que no sonara a todo volumen era una suerte. La mujer se detuvo, obligando a Archer a girarse para mirarla. Arqueó una ceja al ver cómo la sonrisa de la mujer se ensanchaba, mostrando una hilera de dientes con feroces colmillos. Me llamo Merleona. Archer parpadeó y antes de ceder por el bien de los modales. Arquero. Merleona, a diferencia de la mayoría, tomó su nombre con calma y señaló la casa en la distancia. ¿Tuyo? Archer asintió. Genial. Hecho a mano, ¿verdad? Archer parpadeó y la miró fijamente, con los ojos levantados. Demasiadas imperfecciones, sonrió Merleona con sorna. La magia lo hace todo perfecto. Tu casa tiene estas imperfecciones, sin magia. Debo decir que estoy impresionada, Archer. No pensé que alguien fuera tan loco como para construir una casa en medio de una zona de maná. Merleona rió, y Archer se preguntó si lo que dijo era un cumplido o un insulto menor. La condujo a través de su granja, pasando junto al pozo que aún cavaba para su proyecto secundario, y finalmente a una zona con un pequeño cobertizo con varias herramientas y un sistema de poleas. Archer le arrebató el jabalí a Merleona y lo hizo hasta un gran ancla. Archer colocó un cuenco debajo de la tabla y levantó el cadáver. Un cuchillo pequeño pero robusto apareció en la mano de Archer, y con facilidad, le cortó la garganta, seguida de las otras arterias importantes que se encontraban en cada una de sus patas. Un torrente de sangre comenzó a caer en el cuenco mientras Archer desangraba a la criatura. Merleona observaba con interés. Eres un bastardo sádico, ¿eh? Archer se frotó los ojos y se volvió hacia Merleona. Sin embargo, en lugar de juzgarlo, encontró una sincera confusión. Es para preparar la carne, gruñó Archer. La sangre es un caldo de cultivo para las bacterias. Antes de comer, desangramos al jabalí y luego preparamos la carne. Debería llevar una media hora. Archer entró en su cobertizo y sacó unos cuchillos y otras herramientas para desmantelar el cadáver. Tras asegurar su calidad y usar refuerzos para mantener su filo, Archer se volvió hacia Merleona. La encontró contemplando uno de sus árboles frutales. Llamó a la fruta de cuarzo, ya que su apariencia era similar a la del cuarzo santo usado para alimentar a Chaldea. Merleona se volvió hacia Archer. Nunca había visto este tipo de fruta. ¿Te importa si tomo una? Para ser alguien tan salvaje, ¿tiene modales?, pensó Archer. Archer se encogió de hombros y asintió. De todas formas, nunca se comía toda la fruta. Solo tomaba lo que realmente necesitaba. Merleona tomó la fruta y la frotó contra su pecho. Tomó un bocado de la fruta afilada, que brillaba con un azul plateado bajo la luz, y tarareó en señal de agradecimiento. No es tan dulce como pensé que sería, dijo con la boca llena. No te preocupes por esos modales, pensó Archer. ¿Alguna preferencia en cuanto a la carne? Ella mató a la bestia, por lo que Archer al menos le daría una opción en el corte. Sorpréndeme, murmuró Merleona, disfrutando de la fruta. Archer se puso manos a la obra descuartizando el jabalí como un experto. Hoy, Archer decidió hacer filetes grandes, usando la carne de primera calidad y las anchas paletillas del jabalí flameado. Los jabalíes, aunque increíblemente grandes, tenían la paletilla extrañamente blanda. Esto llevó a Archer a decidir hacer filetes. Varios cortes después, Archer estaba listo para empezar a envasar la carne sobrante. Para su sorpresa, Merleona estaba justo a su lado, arremangándose.
Hay hospitalidad para los huéspedes y luego hacer todo el trabajo, gruñó Mereleona. ¿Qué necesitabas? Archer señaló los envoltorios de papel proyectados para la carne. Mereleona se quedó mirando el papel, probablemente preguntándose de dónde venía, pero se concentró en envolver el cerdo. Archer envolvió algunas porciones y se las entregó a Mereleona, dibujando una M en el papel. Recógelos cuando termines. Los guardaré en mi congelador. Merleona sonrió con suficiencia y ambos se dirigieron a su congelador. Merleona esperaba muchas cosas. Abrir lo que parecía un cobertizo gigante al aire libre, solo para ver un páramo helado con estantes y un palo clavado en el centro, no era lo que buscaba. Si acaso lo era, el palo apestaba a magia, una magia potente, como la que Merleona solo había sentido en los maestros de los hechizos de creación de hielo. Sin embargo, esta espada tenía el inconfundible aroma del acero y acero que olía exactamente igual que el hombre a su lado. A Mereleona le picaba la mano y su sonrisa se ensanchó al sentir el ansia de batalla en su pecho. Archer se quedó quieto y se giró hacia Mereleona después de colocar las carnes en un estante. ¿Qué? Mereleona extendió el puño. Quiero pelear. Archer parpadeó. No. La sonrisa de Mereleona no vaciló. ¿No estás dispuesto a entrenar un poco, Archer? El hombre gruñó. Si solo quieres pelear, entonces vete. Había vivido toda una vida, no, incontables vidas sin hacer nada más que luchar y matar por el bien de los demás. No desenvainaría su espada tan fácilmente. Archer parpadeó al ver el grimorio de Mereleona a su lado. Pensó que era un libro hasta que empezó a brillar con su maná. ¿Esa es una maldita cresta mágica portátil? Preguntó Archer. ¿Y un qué? Un escudo mágico. Transmitido de cabeza de familia a cabeza de familia. Merleona parpadeó. Esto es un grimorio. No sé nada de tus crestas mágicas, debes ser un extranjero en estas tierras. Archer no dijo nada, pero Merleona simplemente sonrió más. Eso es aún más emocionante. Tu magia no se parece a nada que haya sentido jamás. Es acero puro. La mente de Archer dejó de funcionar. ¿Puedes sentirlo? Susurró. ¿No puedes? Sonrió Merleona. Quizás no lo has intentado. Se dio una palmadita en el pecho y, sin decir palabra, le pidió a Archer que hiciera lo mismo. Archer entrecerró los ojos y se dejó llevar. El olor a ceniza y fuego, una nota dulce como la madera de manzano, y un inconfundible aroma a animal salvaje, un estado rugiente y devastador de dominio y poder. Archer se había sentido peor, pero había subestimado la cantidad de maná puro que poseía Merleona. Las reglas eran diferentes aquí, y Archer estaba empezando a comprender cuánto. Hueles a manzano quemado, murmuró Archer, y a león. Merleona sonrió. ¿Bastante específico? Archer gruñó. No ayuda que sientas como si tu maná me estuviera rugiendo. Merleona simplemente sonrió aún más. Quiero entrenar contigo. Luchar contigo. ¿Es mucho pedir? Vamos, será divertido. Merleona sonrió y miró al cielo, su sonrisa amplia y contagiosa. Así debería ser la vida. Sin restricciones, viajando por el mundo y experimentando cosas nuevas. Merleona gruñó y sus brazos ardieron en llamas. Vamos, Archer, muéstrame lo que tienes. Archer no se dejó convencer por su apasionado discurso, pero tuvo que admitir que la idea de poner a prueba sus límites actuales le resultaba atractiva. Esta era su oportunidad de evaluar cuán práctica sería su magia en el mundo si se topaba con otra cara, menos amigable. De acuerdo. Pero lucharemos lejos de mis campos. No necesito que reduzcas mis cultivos a cenizas. Archer giró el cuello y siguió a Mereleona hasta los campos abiertos que estaba preparando para la agricultura. Tendrían que conformarse. Tras situarse en la Tierra Negra, Archer encaró a Mereleona y le indicó con un gesto que se moviera. Ella se balanceó hacia adelante, usando sus llamas y su fuerza bruta para impulsarse hacia Archer. Rápido, pensó Archer. Archer se desvió hacia la izquierda y saltó, esquivando las llamas ondulantes de Mereleona. Al aterrizar, Archer conjuró a Kansou y a Byakuya. Mereleona vio las espadas de acero y sonrió, enfrentándose a él en combate cuerpo a cuerpo. Archer atenuó los filos de sus nobles fantasmas predilectos y se preparó para su embestida. Sus golpes eran precisos, fuertes y contundentes. Eran algo predecibles, lo que indicaba su inexperiencia con oponentes a corta distancia, pero... Esto será interesante, pensó Archer.
Todo el estilo del hombre se basaba en la idea de que quienquiera que se enfrentara era más fuerte, más rápido y más hábil que él. Merleona era, sin duda, más rápida. Sonido metálico. Las espadas de Archer se mantuvieron firmes al desviar el golpe de Merleona. La golpeó en las costillas y se sorprendió gratamente al descubrir su robustez. ¿Refuerzo? Pensó Archer. No, esto es algo diferente. Archer y Merleona iniciaron una contienda de fuerza con un gruñido, ambos midiéndose al otro. Ella es fuerte, pensaron. Nuestra fuerza es casi igual, pensó Archer. Lo que sea que estuviera usando con su maná era suficiente para igualar la maestría de refuerzo de Archer. ¿Tiene maná en los huesos? Está loco. Sonrió Merleona. Los dos intercambiaron golpes durante unos instantes, con Archer apuntando a su cuerpo mientras Merleona se concentraba en su garganta y costillas. Archer lanzó a Kansou y atacó a Merleona. Archer no pudo evitar impresionarse de que Merleona mantuviera la atención en él, aunque su cuerpo estaba preparado para casi cualquier cosa. Efectivamente, rodó hacia un lado y lanzó una ráfaga de llamas cuando Kansou regresó. Merleona sintió la hoja rozar su hombro, atravesando la ropa, pero dejando su piel intacta. Merleona dejó escapar una bocanada de fuego mientras le sonreía a Archer. Por fin. Gruñó. Una pelea que valió la pena. Valió la pena salir de ese pozo negro. ¿No te gusta tu hogar? Preguntó Archer con una sonrisa burlona, preparando de nuevo a Kansou y Byakuya. Merleona rió disimuladamente. ¿Intentas obtener información? Bromeó Merleona. Archer se encogió de hombros. Merleona rió mientras se quitaba la capa. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator. Si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Responderé a tus preguntas más tarde. Ahora muéstrame más. Archer suspiró, despachando sus espadas y sacando la hoja de hielo del congelador. Merleona sonrió al darse cuenta de que lo que veía no era un palo congelado clavado en el suelo, sino el mango de un hacha con la cabeza enterrada bajo el suelo helado. El hacha que tenía ante ella vibraba con magia de hielo, escupiendo escarcha por el filo. Archer observó el hacha congelada, un proyecto secundario de un técnico de Chaldea y Da Vinci. En una de sus muchas experiencias en Chaldea, Chaldea estaba completa cuando el mundo se oscureció. Esto resultó en suministros y entretenimiento fácilmente disponibles. Da Vinci y un técnico llamado Arswon decidieron que era una gran idea imitar la cultura popular para crear nuevas armas. Esta era una de las pocas confiables en cualquier ciudad. Basada en varias hachas, esta era un hacha sin nombre con la capacidad de conjurar tormentas y hielo con el maná del usuario y creada a partir de los fragmentos de Nidhogg, un dragón que mordía los bordes del Yggdrasil. Si bien era impresionante en forma y materiales, el arma era, en el mejor de los casos, un arma C. En manos de un mago competente especializado en misterios de hielo, probablemente habría sido un arma de renombre. No era lo más conveniente, pero era un arma desechable sin cualidades excesivamente únicas. A Archer no le importaba que la gente la viera. Archer levantó el hacha con un gruñido y dejó que su maná la atravesara. La bajó mientras Merleona cargaba hacia adelante. Era astuta, aprovechando el tamaño del hacha para acercarse. Pero en un mundo lleno de maná, Archer tenía un último as bajo la manga. Explotación de maná. Pensó. El maná de Archer explotó en la parte posterior del hacha, impulsándola y envolviéndola en un velo de maná de acero. La repentina propulsión obligó a Merleona a actuar por instinto, e imitó la habilidad de Archer. En la parte posterior del codo de Merleona, su propia explosión de maná explotó. No fue tan aguda como la de Archer, pero la naturaleza comburente del fuego compensó con creces su falta de habilidad. Envuelta en su maná, el puño de Merleona impactó contra el hacha de Archer, provocando una explosión de vapor en la zona. Desde detrás de Archer surgió un torrente de hielo dentado. Detrás de Merleona, un mar de llamas. Archer gruñó al sentir una leve quemadura en la mano izquierda de su espada. Merleona reía, tendida en el suelo. El ataque de Archer no fue lo suficientemente fuerte como para lanzarla hacia atrás, así que descartó sus espadas, suponiendo que todo había terminado. Archer giró los hombros y, con una descarga de maná, su pequeña quemadura comenzó a sanar. Dentro de su cuerpo se encontraba la vaina de Avalon, un remanente espiritual del cadáver de Shiro Emiya, que su nueva vida había forjado. Un triste recordatorio del sacrificio que esta nueva vida requería. ¿Ya terminaste? Murmuró Archer. Merleona dejó de reír y se sentó, con el cabello rizado mientras reía entre dientes.
Ni hablar. Quiero más, pero ahora no es el momento. Creí que conocías la piel de maná. Te habría protegido de mis llamas casi todo el tiempo. Así que no entrenaré hasta que aprendas la piel de maná. ¿Supones que estamos entrenando de nuevo?, gruñó Archer. La sonrisa de Merleona era exasperante, pero Archer era un experto en matar sus emociones. Esta apariencia de maná. ¿Qué es?, preguntó Archer. Merleona sonrió. Básicamente, lo más sencillo que puedas hacerlo. Está bien. Te estás envolviendo en maná. Piensa que es como un escudo a tu alrededor. Archer se estancó. Eso sonaba ineficaz para una pequeña protección, aunque, claro, este no era su mundo. Por lo que Archer podía ver, el maná era mucho más pesado en este mundo, más potente. La fuerza de la piel de maná podría haber sido suficiente para justificar su uso. Experimentos para más adelante. ¿Y tú qué?, gruñó Mereleona. ¿Cómo te fortaleciste tanto? ¿Tienes menos maná que yo? Archer comenzó a caminar hacia su casa. Usé refuerzo para mejorar mi durabilidad estructural. Completé las debilidades estructurales de mi cuerpo con maná. Merleona parpadeó. Nunca pensé en ir más allá con la piel de maná, la llamaré hueso de maná. Lo tendré listo para nuestra próxima pelea. Archer suspiró profundamente. Una vez más, estás sobreestimando la frecuencia con la que nos reuniremos. Esa sonrisa tonta otra vez. Archer decidió ignorarla y dejó entrar a Mereleona a su casa. Archer agarró rápidamente sus provisiones y empezó a cocinar, ignorando a Mereleona y dejándola explorar la casa. De todas formas, todo lo importante estaba sellado y oculto a miradas indiscretas. El chisporroteo del aceite y la carne resonaba en la cocina de Archer mientras creaba platos y cubiertos con su magia. La cena había sido una sorpresa, ya que Archer colocó el plato de Mereleona frente a ella, con los trozos de carne restantes entre ambos. Un bocado, y Mereleona golpeó la mesa sorprendida mientras le sonreía a Archer. Esto es fantástico. Gruñó. Maldita sea, Archer, si cocinas. La próxima vez que venga traeré algo de botín de caza. Archer le dio a Mereleona una mirada vacía. Por favor. No vuelvas. Esa. Estúpida. Sonrisa. El tiempo restante, Archer lo pasó haciendo preguntas a Merleona. Los detalles de lo que era un grimorio, la naturaleza de la magia, el mundo, su hogar. Archer tuvo que admitir, que era la primera vez. La mayoría de sus interacciones con la gente eran, parciales en cierto modo. Los espíritus heroicos compañeros tenían toda su vida y personalidad abiertas a Archer gracias a un Limited Bloodworks. Los humanos promedio habían interactuado con ellos tan a menudo que Archer sintió que era más parecido a un juego de citas que a una interacción honesta. Archer amaba a Rin, Sakura e Ilia. De verdad. Pero, sus respuestas eran todas iguales después de unos milenios. Era difícil verlas como personas cuando todo lo que podían decir, Archer ya lo había experimentado. Pero Merleona era diferente. No tenía una espada para que él rastreara y aprendiera su historia. Nada de innumerables interacciones en medio de un mar de sangre y carnicería. Esto, era agradable. Por irritable que fuera Archer, al menos admitiría esto. Su partida también fue fácil. Después de cenar, el sol aún brillaba, y Mereleona emprendió el camino, saludando a Archer con la mano. Hasta la próxima, Archer. Archer puso los ojos en blanco mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Se acabó. Una sonrisa iluminó su rostro esa noche. Aunque no era precisamente una persona sociable, Archer había disfrutado de su cena con Mereleona. Había aprendido mucho en tan poco tiempo. Pero, por suerte, sus días restantes volverán a ser tranquilos. 8 días después Archer gruñó mientras usaba un pico para seguir cavando en su foso. Mientras Archer creaba una forma aproximada de L, la forma comenzó a tomar forma lentamente. Había construido un banco rígido en esta zanja de aproximadamente 1 metro de profundidad. Ahora, con el cuerpo finalmente tomando forma, ¿dónde iba a poner Archer él? Golpe sordo. Archer se giró lentamente para ver a Mereleona sonriéndole, con una criatura gigante parecida a un pavo colgando de su agarre cerrado, su puño había aplastado su garganta hacía un tiempo. ¿Sabes cocinar aves? Archer la miró fijamente. Ella le devolvió la sonrisa. No soy tu maldito chef personal. La sonrisa de Merleona se hizo más grande. No. Soltó el pájaro y, por instinto, Archer lo atrapó. Suspiró mientras Mereleona reía entre dientes.
Maldita sea, ¿en qué se estaba convirtiendo su vida? Sin que Archer lo supiera, Merleona fue el catalizador de su estancia en este mundo, afectando a los demás de maneras pequeñas y profundas. Mientras Archer salía de su pozo, Merleona comenzó a molestarlo de nuevo. Nunca me dijiste que estás construyendo aquí. ¿Qué pasa con el pozo? Archer puso los ojos en blanco. Vamos, no seas idiota. Estoy haciendo una fuente termal. ¿Crear una fuente termal? ¿Para qué hacerla si puedo enseñártela? Archer se quedó quieto y se giró hacia ella, con una ceja levantada. Merleona sonrió. Hay una zona de mana diferente más al este. La cima de la montaña es la mejor fuente termal que he visto. Es un suplicio llegar, pero vale la pena. Archer encogió los hombros al entrar en su casa, mientras Merleona lo deleitaba con otros relatos de sus aventuras. Incluso había traído un recuerdo, imagínate. Archer colocó la piedra negra y roja cerca de la puerta y agarró su delantal. ¿Por qué llevas delantal? Murmuró Merleona. Creía que era para las amas de casa o algo así. Lo uso para proteger mi ropa de la cocción. Merleona soltó una carcajada. ¿Para qué molestarse si simplemente creas tu ropa de la nada? ¿En serio, qué magia usas? Archer gruñó, negándose a responder. Maldito bastardo. Dios, ¿por qué me has abandonado así? Preguntó Archer. Entonces, ¿qué estás haciendo? Lo que yo te haga, murmuró. Merleona sonrió mientras sacudía la cabeza. Solo tú, Archer. Y una vez más, se hizo ese silencio reconfortante. Archer no sabía qué tenía esta mujer, pero era igual de irritante y tranquilizadora. Al menos no era aburrida, Dios mío, esperaba que no fuera un patrón. Fin. Omake del autor. El final del primer capítulo de Fate X Clover. No iba a publicar este capítulo por un tiempo, ya que era un concepto de cuando se escribió en su mayor parte. El plan original era que el artesano arcano se publicara primero y luego se revelara el ganador. Sin embargo, el capítulo más reciente parece estar tardando, ya que he tenido varias revisiones. Quiero la mejor calidad posible para mis historias. Para que se mantengan entretenidos, aquí tienen un lanzamiento anticipado. Lo bueno es que ya no necesito dos trabajos, lo que significa que tendré más tiempo libre. Además, las clases terminaron por completo, así que eso también está ahí. Espero que hayan disfrutado de este primer capítulo. Ahora, algunas advertencias. La historia no constará de 100 capítulos. En cambio, se esperan entre 20 y 30 capítulos de extensión variable. Tengo un plan para cada capítulo, por lo que pueden ser más largos o más cortos según el desarrollo. Esta es una historia de amor. Se centrará en el romance. Sin embargo, Merleona no es una damisela en apuros ni una mujer que necesite la ayuda de Archer para alcanzar sus metas. Habrá momentos en que la diversidad de Archer sea clave para encontrar una solución, y otros en que la fuerza bruta de Merleona sea la única respuesta. Son diferentes e iguales. Si crees que esta es una historia donde Archer siempre será el héroe y Merleona la compañera, bueno, no es así. Sin embargo, Archer es el protagonista, y su perspectiva no cambiará, aunque no prometo que no se desviará de vez en cuando. Si sientes que Archer abruma a Merleona de vez en cuando, se deberá a las diferencias de conocimiento y práctica. Aprenderán el uno del otro, y sus habilidades lo reflejarán. Esta historia usa las reglas Fanon de Fate. Me esforcé por ser lo más preciso posible, pero mi experiencia con Fate se basa principalmente en el anime y los fanfictions, de Fake Dream Stick Fan, una obra maestra, así que aguanten o déjenlo. Se ha mejorado la gramática, pero no soy un genio ni mucho menos. Puede haber errores gramaticales de vez en cuando. Actualmente tampoco hay un lector beta, así que pueden verse pequeños errores de vez en cuando, como el fiasco del lomo en Arcane Craftsman, vaya. Por fin y que se diviertan. Esta es una historia de fantasía. Disfrútenla. Si alguno de ustedes dice, esto nunca pasaría. Entonces chúpenme el testículo izquierdo y váyanse. Esto es fanficción sobre la fusión de Fate y Black Clover y claro, no pasaría. Así que, váyanse. Estamos aquí para divertirnos y disfrutar de una historia, no para discutir metafóricamente las ramificaciones de la fusión de cosas específicas de la historia. Eso se lo dejo a mentes más brillantes que yo.